Porque le pones acá. Esto es esta mano de cosas que le pones acá. Buenos días. No sé si están por allí. Buenos días, Lautaro. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, Yara. ¿Cómo estás? Yo voy poniendo presente. A los que van mostrando su rostro. Valentina. A ver, Renata. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Bien? Graciela, buen día. Buen día, profesora. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Ahora les voy a dar la fecha del parcial. Estoy esperando que entren, a ver si entra alguien más. Bueno, yo les voy poniendo presente a los que muestran su bello rostro. Bueno, a ver. Fecha del parcial. De acuerdo a las que nos pasó la facultad, las acomodamos un poco y quedaría para el jueves 7 de octubre, es presencial allá en la facu. ¿Bien? Buenos días, gracias. Y el recuperatorio sería la semana siguiente, el 14. El jueves 14, también a las 8 de la mañana, allí en la facu. Es presencial. ¿Bien? 7 y 14. No tenemos fecha de entrega de notas, como cuando es escrito, porque la nota ustedes la saben ahí en el momento, ¿verdad? Ya se van en la... Si bien no la nota, porque a veces después, bueno, la vemos, la evaluamos entre los profesores, pero sí al menos si aprobaron o no. Ustedes se van de allí sabiendo si tienen que presentarse el 14 o no. ¿Bien? La dinámica del parcial, creo que ya lo hablamos, pero la dinámica del parcial, o no sé si se los dijo el doctor Pagni, es, ustedes eligen un tema, ¿bien? Buen día, Juan, no te había puesto presente. Ustedes eligen un tema, ¿a qué efectos? Y bueno, para empezar a hablar, para que rompan un poco ese miedo, ¿no? Ese temor de estar frente a los profesores, no sé si la primera vez que rinden oral. Bueno, supongo que sí o no. O ustedes vienen del año pasado con la pandemia. ¿Qué han rendido hasta el momento? ¿Todo escrito? No, Yo yo rendí rendí oral, pero por Zoom. Uy. Por Zoom.
Oral por su... Bueno, En nadie metodología vimos oral. Bueno, en metodología oral. Bien, bueno, no comemos a los alumnos. Ustedes en general, insisto, se les dice, bueno, prepararon algún tema para que comiencen a hablar y siempre les doy una indicación, la pueden tomar o dejar, traten de que el tema sea limitado. ¿Qué quiero decir con esto? No corto, no breve, que dicen 3 palabras y se nos queda mirando. No, porque del tema, supuestamente es un tema que ustedes eligen y profundizan. Cuando eligen un tema, por ejemplo, sistema de reforma de la Constitución. Entonces allí ustedes tienen que, además de estudiarlo por Vidar Campos o por Quiroga Lavie o por las clases, profundizar un poco más, ¿bien? Buscar otro autor, ¿bien? O comparar con algún otro sistema, como es. Buenos días, Natalia. ¿Sí? A lo que me refiero es el tema con el cual ustedes se presentan. Con eso ustedes nos están diciendo, miren, yo estudié así la materia, ¿bien? Cuando yo digo un tema limitado, no quiere decir que tiene que ser, insisto, breve, que digo 3 palabras y me quedé. No, significa que, por ejemplo, no elijan una unidad. Recuerdo una vez que dijo, bueno, un alumno, voy a hablar del derecho constitucional. Y nosotros nos miramos y dijimos, bueno, trate de elegir algún tema, porque si ustedes elijan, buenos días Máximo, si ustedes eligen, el tema que eligen se supone que es lo que más saben. Y si ustedes el tema que más saben no lo saben, y nosotros qué decimos, madre mía, si este chico sabe esto de su tema, imagínense del resto. Bien, entonces, cuando elijan una determinada, buenos días, una determinada temática, intenten limitarlo, ¿sí? Que no sea toda unidad, que sea un punto, ¿sí? O por ejemplo, no sé, los contenidos pétreos en la Constitución, o cualquier tema con el cual ustedes se sientan a gustos y se sientan cómodos. Después, bueno, los escuchamos, depende, insisto, el alumno cuando se presenta no es un NN, ustedes ya vienen con un concepto, no es que no es una mesa libre, cada uno de ustedes ya trae un prontuario, se dice en derecho penal, bien, ya tenemos antecedentes. Si estuvieron en clases, si no estuvieron, si participaron, el tipo de preguntas que hacen, uno ya más o menos los va conociendo. Y por supuesto el examen. Por supuesto el examen. Y a partir de ahí les hacemos, depende el alumno, le podemos hacer 1 o 2 preguntas, ¿sí? No es nada, no se van a encontrar con sorpresas en el examen. No va a haber cosas que ustedes digan, buenos días Federico, ¿esto cuándo lo dijeron? ¿O esto estaba en el programa? No. Y tampoco es excusa el decir, bueno, no lo dieron en clase, porque estamos en la universidad. Y es todo lo del programa. ¿Comprenden? Por eso, a medida que vayan estudiando y a medida que vayan teniendo dudas o lo que sea, pregunten, aunque no sea el profesor que dio el tema, pero el momento para preguntar es ahora. Porque el día del examen nos dice, usted sabe que a mí me quedó una duda, pero ahí ya no es momento. ¿Sí? Es en forma previa. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo para decir. Ya una vez, ¿todos escucharon la fecha del parcial? Sí. profe, Sí, disculpe, Federico, vos que creo que apareciste después, el 7 de octubre es el parcial a las 8 de la mañana en la facultad y el 14 es el recuperatorio, 8 de la mañana. profe, disculpe. Yo Sí. tengo problemas ahora con la cámara. Estoy presente, pero no sé si usted me está viendo. Paola, Sí, no me estoy viendo por eso. no, yo no te veo, pero no Bueno. importa. No, yo no te veo, pero bueno, Tengo sé que estás ahí atrás. el video y el audio, pero no me veo. Debo Bueno, tener muy algún bien. problema con la cámara. Gracias por la aclaración. Bueno, ¿alguna otra consulta o comenzamos? ¿Dudas? ¿Algo para... ¿Hable ahora o calle para siempre? Vendría a ser. Profe, ¿No? Sí. sí, yo. Las preguntas, después de que damos el tema, ¿son sobre el tema o son en general de todo la materia? Depende. Si diste un tema muy brillante, o por ahí tenemos alguna curiosidad, o si es un tema muy interesante, o si dijiste algo que estaba muy mal. Y si no, es en general de las unidades. Ya más o menos con la cara de los docentes, ustedes se van dando cuenta cómo van rindiendo, somos muy transparentes, esto es muy, enseguida saltamos, enseguida. Y muchas veces en la pregunta está la respuesta. Lo que pasa es que ustedes a veces se bloquean tanto que no escuchan. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Verde. No escuchan.
Y lo que les digo siempre, estudien, ninguna palabra la den por sabida o por sentada. Pongo un ejemplo, cuando hablamos del poder constituyente, el poder constituyente es un poder, no, el poder constituyente no es un poder, porque es como que usted me diga, mire, defíname qué es vaca, bueno, la vaca es una vaca, no. Entonces, sepan decir qué están hablando. Cada concepto tiene que estar definido, porque si no sabemos de qué estamos hablando, no me sirve la clasificación de poder constituyente. Si yo pienso que ustedes ni saben lo que es el poder constituyente. No sé si me explico bien o soy clara. ¿Sí? Y sepan el concepto. A veces terminología jurídica la podemos reemplazar. A veces las palabras ayudan. Lo que es legal es legal. ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Qué sinónimos damos? Es más fácil decir que es legal o que tiene supremacía. Entonces, a veces es más fácil utilizar el término legal. Pero siempre cuando pongo este ejemplo, porque el año pasado, cuando le tomaba un alumno, él no comprendía la diferencia, hablando de la intervención federal, lo que era inmediato, lo que era después, lo usaba como sinónimo. Y precisamente inmediato, creo que ya les conté a ustedes, inmediato y después no son sinónimos. Está bien, la Constitución dice inmediato, no te acordás de esa palabra, no importa, pero dame un sinónimo de inmediato, porque precisamente eso es lo más importante en la intervención federal. Y el chico me decía después, y después está mal. Y seguramente ese alumno se fue con la idea de decir, pero esta mujer, ¿qué pretende? ¿Que estudie memoria? No, lo que pasa es que, dirá, bueno, desaprobé la materia porque no me salió inmediato. No es eso. Dame un sinónimo de inmediato, pero no me digas después, porque precisamente no es lo mismo que el Ejecutivo lo haga después o en forma inmediata. ¿Se entiende a lo que voy? De cada cosa ustedes tienen que comprender lo que están estudiando. No estudien de memoria. De memoria no pedimos nada. Es un horror estudiar derecho de memoria. No sirve. Aparte, en ese caso es presencial. Van a bajar la escalera, los engancho abajo en la vereda y ya se olvidaron de todo. De memoria no sirve. ¿Bien? Profe, le Pero hago una para eso- consulta. Sí, Graciela, decime. ¿Cómo le va? Por ejemplo, en el caso, como me pasó a mí, que bueno, yo me fue mal, me preguntaron, por ejemplo, hábleme del artículo 5. Cuando dicen así, hábleme del artículo 5, por ejemplo, que es el de autonomía de las provincias, ¿es repetirlo de memoria? No, no, Graciela, nunca de memoria. Es buena tu pregunta. Hay determinados artículos, ¿por qué Graciela menciona este artículo 5? Porque el artículo 5, con el artículo 1, con el artículo 33, y son artículos que esos tienen que saber, no me pueden decir, no sé qué dice el 5, porque el 5 se repite en cada unidad, no lo estoy diciendo por vos, Graciela, voy a está esto. bien, está bien. No pueden no saber a qué hace referencia el artículo 5. El artículo 5, como bien dice Graciela, habla de refiere la impronta de la autonomía de las provincias. ¿Qué hago con ese artículo 5? Lo voy a explicar con mis palabras, si me acuerdo no de memoria, pero de tanto leerlo quizá me quedó, ¿sí? Las provincias pueden dictar su constitución, deben dictar la Constitución Nacional de acuerdo a las siguientes pautas. Y ahí menciono las pautas, ¿bien? Lo puedo estudiar así en forma de gráfico o lo puedo repetir todo. Incluso a veces, cuando ustedes, no el artículo 5, porque, insisto, es como no saber qué dice el artículo 1, que establece la forma de gobierno. Puedo no acordármelo textualmente, pero tengo que saber que habla de una forma de gobierno, ¿comprenden? Que me habla de una forma representativa. Nadie pide de memoria, pero sí que quiere decir el 1, el 33, el 5, esos tres yo les diría a ustedes que al menos tienen que saber. Después nosotros es raro que les digamos, que les demos un número de artículo y que usted, por ejemplo, ¿qué dice el 18? Bueno, y ustedes lo tienen que saber. No, eso es raro. Eso no sé cómo vendría tu examen, no sé si venían hablando del tema, a lo mejor venían hablando de autonomía, no sé. No importa, no entremos en detalles. Claro, pero no recuerdo haberte tomado yo, pero a ver, muchas veces estamos hablando de autonomía y entonces el profesor dice, bueno, a ver, ¿y qué dice el 5? Y para que ustedes relacionen que algo de la autonomía tiene que ver, ¿bien? Pero de memoria no. Pero y sí, relacionar artículos también, por ejemplo, si dicen hábleme de supremacía, hay que hablar de todos los artículos sí. que implica la supremacía y la definición, sería así, Sí, el concepto. sí, por ejemplo,
Sí, en los temas que, por ejemplo, Diego toca en su clase, él da una serie de artículos cuando habla de supremacía, o cuando habla, por ejemplo, de impuestos o tributos, y ese derrotero lo deben conocer, ¿sí? En este caso sería en que creo que ustedes han tenido las clases ya con Diego, no sé qué tema están dando, creo que estaba dando control ahora, o tenían que estudiar control. El próximo tema. Control, Mañana no hay clase. ¿sí? de la materia. Mm. Insisto, cualquier duda que les vaya lo pueden conmigo, en eso no hay inconveniente. Y les voy a dar no es consejo, es una pauta. Vayan estudiando o leyendo, no sé cómo le llaman ustedes, vayan Uy, se le cortó. porque si no, estudian 2 días antes, no solo que no les da el tiempo, sino que cualquier duda que tienen, ¿a quién recurren? Y hay conceptos que hoy les parecen raros, pero que después de leerlos les van quedando. Entonces se van acomodando el concepto. No esperen al último día, porque integrar todo junto así, no, es imposible. Por eso algunos chicos nos dicen a veces, a mí me sirvió ir al recuperatorio, porque porque estudiaron esa semana. Pero es una pena, ¿sí? No sé, ¿alguien más? Federico, ¿vos te presentaste en la mesa libre? Yo no estuve. Federico, ¿fuiste a la mesa libre o no, finalmente? No sé si tenés tu micrófono. Sí, y me fue mal. ¿Sí? Y te fue, sí, no estarías acá. No es que nos tenés tanto cariño, pero insisten. Para los demás ven que algo tenemos porque insisten. Bueno, ahora, a ver, por favor. Ahora, por favor, ¿no? Ya, no Sí, puede ahora fallar. sí. Ahora ponerse las Es pilas. como Graciela. Ya están del 9 para arriba están ustedes. Bien. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Sí, ¿de qué unidad a qué unidad va el primer parcial? ¿De qué unidad a qué unidad? Claro, ¿qué unidades va a abarcar? A ver, toda la unidad que se da, bien, es unidad que entra al parcial. Después ustedes me dirán, pero supuestamente tienen que estar viendo la unidad 1, la unidad 2, 3, 4, la 5 conmigo, la 6 la van a ver conmigo, no sé la 7. Que tomé el programa de económicas, se me habrán asustado. No, pues está bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7 no sé, depende si llegamos o no. Si no se ve la unidad 7, no entra. Y 8 depende si Compagni ven Estado federal, autonomía, intervención federal, ¿sí? Somos honestos, nosotros sabemos los temas, nos comentamos los temas que dimos y respetamos eso. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, de la unidad 1, no sé si Oscar llega a desarrollar toda la unidad en las clases. Entonces, la unidad se toman los temas centrales, ustedes la estudian, tienen la posibilidad de preguntar al docente, y bueno, y se toma toda la unidad. ¿Sí? Pero unidad que no se abordó, no se toma. Bueno, ¿alguna otra consulta para hacer? Una más, profe, para cerrar, como nunca rendimos oral presencial, digamos, Graciela habla, Albornoz. Sí, perdón. ¿Cómo sería o sea, están los tres en una mesa, iríamos todos juntos o es por turnos? ¿Cómo sería? ¿Es por lista? Orden Sí. de lista, salvo que alguno, por razón de, este es otro tema, no sé si todos si alguno no quiere concurrir por razón de salud o lo que sea, háganos saber antes, se les toma por Zoom, obviamente, pero si no, es por orden, es por lista, ¿bien? Todavía no sé si dividimos entre los tres, depende de la cantidad de alumnos que se presenten, Graciela. Ah, ok. ¿Sí? Yo para Igualmente imaginarme cómo es el escenario, porque nunca rendí presencial. Muy bien. Y otra cosa, si llegara a haber alguno que por razón,
de trabajo les tienen que dar el día, pero bueno, no sé, por lo que fuere, alguno tiene una razón de peso, de importancia, o de salud, decir, mire, yo me traslado hasta la facultad, pero no sé, por lo que sea no quiero estar allí, tampoco va a haber una conglomeración porque no hay nadie, nos lo hacen saber, y también es solidaridad con los compañeros, porque bueno, por ahí quieren rendir todos primero, bueno, pero tenemos un orden, ¿sí? Yo a veces lo que hago con la lista es voy tomando uno de primero y uno del último, para que el último no sea tan... pero bueno, es una espera, chicos. Es como Sí, hay que como si verlo, fueras un no, trámite más al que nada banco. por el protocolo, porque como no se puede estar en los pasillos, hay No, varios eso temas la de facultad ya protocolo. sabe, ¿bien? Mm. Quizá también se puede tomar un aula vecina y que ustedes estén sentados. Son pocos ustedes que Sí. puedan Sí, estar igual para las sentados en mesas un aula con... libres estábamos en el pasillo, o sea, estábamos esperando en el pasillo Es- para las mesas libres. Yo me presenté a rendir Claro. teoría general del derecho y estábamos esperando en el pasillo. No éramos muchos tampoco. Estaba en el... Claro, esto también está un poco que todos conocemos los protocolos y tratamos de que sea más... Ojo, la idea de que tomarlo también por presencial, yo creo que es mejor para ustedes, presencial incluso. Es mejor para ustedes, chicos, porque por Zoom a veces resulta ser muy frustrante, incluso entre que no se conectan, entre que no se puede escuchar, entre que se corta, entre que uno tiene la presunción que el alumno está con todo el material arriba del mueble leyendo, o sea, hay un montón de cuestiones que presenciales es distinto, ¿sí? Ninguno cursó presencial ninguna materia, ustedes fueron todos de pandemia. Mm. Qué increíble. Recién ahora Bueno, estamos y cursando gracias que presencial. y ahora es volver, ¿vieron? Se deben mirar como extraños. Bueno, pero considero que se aprende mejor y se enseña mejor. Pero bueno, en buena hora que pudieron hacer las materias anteriores. Bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta? ¿No? Bueno, nosotros habíamos abordado hasta la clase pasada, estábamos con el artículo 36, ¿verdad? Lo que es la protección al orden y al sistema democrático, si mal no recuerdo, era así. Y creo que habíamos llegado hasta, estábamos viendo las características. ¿Puede ser que hubiéramos llegado hasta donde, chicos? ¿La conmutación de pena? ¿Sí? ¿El indulto y la conmutación de Sí, penas? profe. Me dice Juan que sí. Excluido de los Perfecto. indultos. Bien, muy bien. Hablábamos de los indultos. Ahora después vamos a volver sobre eso. Ya vamos a regresar. Y nos queda una característica, una última. Perdón, creo que les había hablado de la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos, ¿sí? De la pena privativa de libertad también. Y la última característica que nos queda es que las acciones que comprenden o que conllevan, acciones penales que conllevan este tipo de acciones, de delitos, son imprescriptibles. ¿Qué significa que son imprescriptibles? La prescripción, quizá para los que están dando civil ya lo vieron o lo están estudiando, la prescripción es una institución que opera para ir logrando seguridad jurídica. ¿Bien? Significa, depende del tipo de acción, depende del tipo de hecho, si es un delito, si no lo es, si emana de un contrato, si no. Es un tipo de institución que, cumplido un cierto plazo, una cierta cantidad de tiempo, ya no se puede iniciar acción. ¿Bien? Por ejemplo, en los daños provocados por un accidente de tránsito, ¿sí? Que es un hecho no contractual, un hecho ilícito, tengo un plazo de prescripción de 2 años. Vencido ese plazo desde el día del accidente, del choque, del impacto, transcurren 2 años corridos, ¿verdad? No hábiles, corridos. Transcurren 2 años, pues aunque yo tenga razón y vayamos los dos juntos a la compañía de seguro y vayamos los dos juntos, mejor dicho, a la compañía de seguros no, a la justicia, a decir sí, yo lo choqué a propósito, mira, acá tengo las fotos y después me grabé en Facebook cómo me reía por haberlo chocado, aunque tenga todo tipo de pruebas y demás, operó la prescripción. No puedo, ¿sí? Es una sanción. Es una especie, un instituto que impide que la acción pueda llevarse a cabo. No existe un solo plazo de prescripción. Van a ver que ustedes cuando vayan estudiando, sobre todo en el Código Civil, en el Código Comercial, sobre todo en el civil, van a encontrar distintos tipos de prescripción, ¿sí? En algunos casos, o sea, depende, si, insisto, son contractuales, extracontractuales y demás. En este caso,
ya antes que lo dijera la Constitución Nacional en 1994, en el derecho internacional, que es lo que se denomina el derecho de gentes, cuando estamos hablando del derecho internacional en lo que hace referencia a la parte de derechos humanos, ya el derecho internacional mencionaba y hablaba, y había distintos pactos y tratados que hablaban de la imprescriptibilidad de las causas de lesa humanidad, que no prescribían. ¿Qué significa? No importa la cantidad de años que hayan transcurrido, si fueron 5, 10, 20, 30, 40, 80, 200 años, no hay plazo de prescripción para poder llevar a juicio a estas personas que cometieron estos actos de lesa humanidad. Bien, esto ya era un principio que estaba reconocido y volcado en el derecho internacional, a través de distintos pactos que firmaban los estados. Y en 1994 se recoge este principio en nuestra Constitución. ¿Y esto por qué es? No solo por podríamos decirlo, lo repulsivo, lo grave de afectar los derechos humanos en cualquiera de sus formas, ¿bien? Sino que además por lo difícil que es posteriormente recabar y reunir pruebas al momento de tener que llevar a las personas que fueron los que cometieron estos actos, que afectaron los derechos humanos, lo que conlleva lo difícil de poder reunir pruebas, testigos, pericias, documentos, porque no nos olvidemos que esto no solo en Argentina, sino que en cualquiera de los genocidios que podemos estudiar a lo largo de toda la historia de la humanidad, generalmente aquel que cometió los actos genocidas, sobre todo cuando viene a partir del Estado, ¿sí?, como un sistema, ¿bien?, como un mecanismo organizado para violentar los derechos humanos, va de suyo que quien comete todos esos actos al mismo tiempo, cuando deja el poder o cuando se va o cuando es expulsado, comete también todo tipo de actos para tapar aquellas acciones que habían cometido. Ocurrió en 1982, ya sobre fines de 1982, cuando luego, posteriormente asume Alfonsín en 1983, General Viñone y todos los que en ese momento se encontraban en el poder tuvieron un plan sistemático de destruir todo tipo de documento, de destruir todo tipo de prueba que estaba a su alcance. ¿Para qué? Y precisamente para evitar que posteriormente pudieran llegar a tener una investigación o procesos en contra. Bien, entonces, y aún luego, cuando se reanuda la democracia y demás, tenemos otro problema, que aquellas personas que sufrieron, los que quedaron vivos, o aquellas personas que sufrieron la persecución, los niños que fueron desapropiados, toda esa cantidad de cuestiones, los que fueron testigos, permanece el miedo y no quieren hablar. Yo siempre pongo el ejemplo y el caso de Julio López, que fue un testigo que desapareció en época democrática, y es hasta el día de hoy que no sabemos qué fue lo que ocurrió. Entonces, el daño es tan profundo, el daño que queda posteriormente en la sociedad, con posterioridad a estos procesos genocidas, que no es fácil recabar pruebas. Si encima de todo le ponemos un plazo de prescripción, una urgencia que diga, mire, si usted no presenta la demanda en 20 días, 30 días, 3 años, 10 años, y es una carrera contrarreloj, ¿sí? Por lo tanto, insisto, recogemos en buena hora este principio de imprescriptibilidad en relación a las acciones de lesa humanidad. Por eso luego, acá mismo en nuestro país, se pudo investigar, luego de tantos años que habían pasado desde que el último gobierno de facto hubiera dejado el poder. Bien, finalmente el artículo 36 nos habla a nosotros del derecho de resistencia. Bien, yo se los voy a mencionar ahora, pero lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos el artículo, cuando veamos la unidad que hace referencia a derechos políticos, porque es un derecho que le corresponde a las personas que tenemos o que formamos parte del cuerpo electoral. Cuando hablamos del derecho de resistencia, estamos haciendo referencia a un derecho de desobediencia. Bien, después con esto vamos a profundizar si puede ser tan solo una desobediencia de no cumplir, jurídica, de no cumplir determinados puntos u órdenes que da ese gobierno ilegítimo, o si también puede haber un derecho de resistencia o de desobediencia física.
Bien, muchos acá, entre ellos Quiroga Lavie, hacen mención al derecho de la rebelión o de la revolución. Por el momento se los dejo acá, porque lo vamos a profundizar más cuando veamos en la bolilla 7, o unidad 7, que se refiere a derechos políticos. Bien, ¿hasta acá preguntas? Profe, No. perdón. Sí. Vos dijiste que el derecho de resistencia se encuentra en el artículo 36. ¿No? Sí, en la última parte, Valentina dice, todos los ciudadanos tienen, el último renglón, todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaron los actos de fuerza enunciados en este artículo. Perdón, el último renglón de este párrafo, porque luego más abajo el artículo habla de el enriquecimiento ilícito. ¿Lo encontraste, Valentina, en tu Constitución? ¿O no? Sí, ya. No, para que no, ¿lo vieron? Para que no pienses que estoy... luego, ¿qué dice? Habla de las acciones respectivas que son imprescriptibles. ¿Lo encontraron? Sí. La última parte dice, todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaron los actos de fuerza enunciados en este artículo. Maite, Sí, ¿lo ahí lo encontraste? encontré. ¿Sí? Yo lo encontré. Así es. Sí. Bien, Sí, ya lo había perfecto. leído. Bárbaro. Bueno, esa última parte es lo que hace referencia a este derecho de resistencia. Hoy nos quedamos con que es un derecho de desobediencia, ¿sí? Que tiene ese ciudadano que está recibiendo órdenes, ¿bien? O actos que debe cumplir que emanan de esta autoridad ilegítima. ¿Y por qué era ilegítima? ¿Te acordás, Gracia, por qué es ilegítima la autoridad? Ay, se me fue, no, ahí está. ¿Te acordás? ¿Por qué es ilegítima la autoridad? Porque es ilegítima, porque es Sí. inconstitucional. No te escuché. No te puedo decir si está bien o mal porque no te escuché. Porque es inconstitucional, ¿Por qué es inconstitucional? porque es por ¿Qué medio de me la querés fuerza. decir con qué es inconstitucional? No te escucho. ¿Por qué? Porque es por medio de la fuerza. Más que eso, Juan, está bien lo que decís, pero ¿qué le agregarías algo? ¿Le quitarías algo? Las autoridades no fueron elegidas democráticamente porque no respetan la Constitución en su totalidad o en alguna de sus partes, porque están pidiendo, realizar acciones que no están amparadas en la Constitución o en alguna ley. Más que eso, está bien lo que decís, pero si yo tuviera, ¿vieron esos juegos que hay que uno tira dardo y hay un puntaje al que le acierta al centro? Hay uno, ¿quién lo puede decir? No está mal lo que ustedes dicen, pero lo más correcto. Les estoy enseñando a estudiar. Está bien lo que dijeron, pero hay uno que es... ¿Por qué es inconstitucional? Sería porque No es usurpa un gobierno cargos nombrado públicos durante por el gobiernos pueblo. de fuerza. Porque fueron, no sé quién me habló, pero por medio de la fuerza. Profe, Yo, Paola. ¿Por qué, María? yo diría porque no es un gobierno nombrado por el pueblo, sino que se impuso. Más que nombrado. Ahí estás más cerca, María. Usurpado del No poder. se le ha dado la facultad. No fue elegido por los mecanismos que determina la Constitución. Dicho de otra manera, no surge de la soberanía del pueblo. En nuestro caso, no surge de la soberanía del pueblo, porque en nuestro caso no lo elige Dios. Lo elige, aunque tengamos a Alberto, que parece un rey, pero no es un rey. Es elegido por el pueblo. Nuestro sistema dice que es elegido por el pueblo. Es inconstitucional, Gracia, ¿pero por qué? No solo porque es por la fuerza. Bien, porque nuestra Constitución podría decir que quien asume el cargo asume por la fuerza, pero no es el caso. Acá se establece un mecanismo, como bien dice María, pero el concepto correcto es no surge por el mecanismo que determina la Constitución. Y Juan, vos decías, porque toma medidas, o toma algo así, acciones o lleva adelante acciones que no están establecidas por la Constitución. Discúlpame y te voy a decir algo que por ahí vas a apagar el Zoom para ponerte a llorar. Muchísimos presidentes que han sido elegidos por nosotros, mira Alberto. A él mismo, parece que está pidiendo la inconstitucionalidad del decreto que él mismo firmó. Ya, esto es lo máximo. O sea, que un presidente, que una autoridad tome
conductas o actos por fuera de la Constitución, no significa que es inconstitucional. No, asumámoslo, ese lo elegimos nosotros. ¿Bien? No, a ver, Juan, no está mal lo que decís, pero no me estás diciendo constitucionalmente nada. No es ilegítimo porque no cumple la Constitución, porque en todo caso, si un presidente elegido por el pueblo no cumple la Constitución, podremos ir a la justicia para que declare la inconstitucionalidad de esas acciones y para que haga el control de constitucionalidad. Todavía estamos empezando, ustedes no vieron control de constitucionalidad, no se asusten, no digan, uy, no entiendo nada, no, es para que afinen, porque así les preguntamos en el examen, ¿bien? Afinen la puntería. De acá, cuando estamos hablando, ilegítimo significa en este artículo y acá, porque si ustedes lo llevan a civil es otra cosa. Pero bueno, ustedes tienen que ser un poco maleables, porque van a ir con este mismo concepto a civil y van a decir, no, está mal. Y van a decir, ¿pero qué hago? No, acá estamos hablando de constitucional. Y en este artículo ilegítimo es un gobierno que no ha asumido por el mecanismo que determina la Constitución. ¿Y cuál es el mecanismo que determina la Constitución? Yo se los mencioné, hay dos. Uno es a través de la elección y el segundo, que es excepcional, que lo vamos a ver más adelante, que es por acefalía. ¿Sí? Porque Duhalde asume la presidencia no por el voto popular, asume por el mecanismo de acefalía, cuando De la Rúa se va. ¿Esto se comprende? ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Suponete en el caso de que Alberto no termine el mandato, ¿asume el vicepresidente o quién asume? ¿Cómo se Claro, maneja? está Cristina, claro. No está, cuando la acefalía puede ser total o parcial. ¿Sí? Es parcial cuando no tenemos presidente. Pero por normalidad la Constitución, por eso elegimos una fórmula con presidente y vice. ¿Sí? Cuando no está el presidente, asume el vice. Y cuando la acefalía es total, no tenemos ni presidente ni vice, no tenemos a nadie. Entonces ahí la Constitución y una ley especial rigen cómo se va a reemplazar. O sea que reemplazaría el mandato hasta el fin, o sea, el tiempo que queda hasta las elecciones. No se llama elecciones, exactamente. Bien. A tu pregunta, hipotéticamente, si Alberto renuncia, se va a enfermar y lo que fuere, pues asume Cristina hasta que concluya el mandato. Y si Cristina tampoco está, se va, el que asuma es hasta que concluya el mandato. No se llama elecciones, ya lo vamos a estudiar eso. Porque en realidad no es lo que determina la Constitución, pero es lo que se hace. Bien. Bien. Entonces, pasemos a ver ahora, de todo esto tenemos que ver qué ocurrió en la historia. ¿Eso lo habla el artículo 88 de la Constitución? Exactamente, el artículo 88, Lautaro, que nos dice, esto no se los dio ahora con profundidad porque es para la segundo parcial, pero está interesantísima la pregunta. El artículo 88 en realidad establece que sí hay que llamar a elecciones, pero una serie de leyes posteriores que vinieron, ¿sí? Utilizaron otro sistema, que es el que tenemos. Usted va a decir, pero ¿cómo? ¿La ley puede ser inconstitucional? Sí, la ley también fue caracterizada de inconstitucional, pero está vivita y coleando. Bien, estoy contenta. Entonces, en concreto es el funcionario que asuma, sea vice o sea otro funcionario que determina la ley, es hasta que termina el mandato. No hay elecciones anticipadas. No hay elecciones anticipadas. Hasta cuando, el último día, ¿sí? En este caso, 4 años dura el mandato, ni un día antes ni un día después. ¿Bien? Y profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Yara. Por ejemplo, se enferma el presidente y asume la vicepresidenta. Ahora en este caso se enferma Alberto, asume Cristina. Ponele que Alberto se recupera, ¿puede volver al poder si está en el lapso de esos 4 años? Sí. A ver, vos tenés causales de acefalía que pueden ser permanentes o transitorios. Por ejemplo, cuando el presidente se va de viaje al exterior, es una causal transitoria, el tiempo que tarda en regresar al país. ¿Bien? Cuando el presidente se enferma, puede ser cualquier tipo de enfermedad, fuera no sé, una gripe, COVID o cualquier enfermedad, una enfermedad que tiene que pedir licencia, perdón, no una simple alergia, una enfermedad que tiene que pedir licencia, ¿bien? En ese caso, por el tiempo que pide licencia, pues entonces asume el vicepresidente.
Cuando se recupera, automáticamente, ¿sí? Porque el cargo naturalmente le corresponde al presidente. Y luego tenés causales definitivas, como la muerte, como la renuncia, que se supone que si se fue no va a ser como en su momento Chávez. ¿Se acuerdan que en Venezuela renunció y después volvió? No, si renunció, renunció. Ya. ¿Bien? O la destitución. La destitución, recuerden que la única destitución que reconoce la Constitución es la del juicio político, no la destitución por una revolución. Eso está por fuera. Estos actos de fuerza del 36, no tienen nada que ver. Eso son mala palabra para la Constitución, ¿bien? Pero en el caso de destitución es definitiva. Entonces, en ese caso, se fue, adiós, y ahí asume el vicepresidente hasta que termine el mandato. Pero el ¿Sí? juicio político, ¿quién lo abre? La Cámara de Diputados. Es un juicio entre comillas, un proceso que lo realiza la Cámara de Diputados, vendría a ser como fiscal, y la Cámara de Senadores como juez. Y el único objetivo es destituir, no aplicar sanciones. Y usted dice, ¿por qué tiene coronita el funcionario? No, es un funcionario que presidente, vice, jefe de gabinete, ministro, ya lo vamos a estudiar, los miembros de la Corte, son tan importantes la función que tienen, que pretendemos, antes de llevarlo a la justicia directamente, y destituirlos, sacarlos del cargo, pero no para protegerlos a ellos, porque por la investidura que tienen, por la importancia que tienen, ¿sí? Pero no aplica condena, simplemente se lo destituye o no. Pero quien da el puntapié, quien junta pruebas y realiza la acusación, actúa como fiscal en la Cámara de Diputados. ¿Bien? Bueno. Está bien que ustedes pregunten estas cosas, porque uno se informa y en realidad se desinforma, porque escucha cada cosa que decís, madre mía, entre los periodistas, entre todo, y esto viene aparte. El otro día escuchaba al doctor D'Alessandro, y yo decía, me quedé pasmada, porque la verdad desinforma terriblemente. Él como abogado es un buen showman, y con eso les dije todo. Él está para los canales de la televisión de las 4 de la tarde. ¿Sí? Pero verdaderamente estaba en un programa político, o de una entrevista supuestamente política. Desinformaba. Porque dicen, o sea, ¿por qué desinforman? Porque van dando, no están diciendo lo que corresponde de acuerdo a la Constitución, dicen lo que quieren decir para el beneficio de la causa o para lo que sea. Y eso no es correcto, eso es desinformar. Entonces, y las personas no tienen por qué saber derecho. ¿Por qué tienen que saber derecho? No, porque soy ingeniero o porque no estudié nada. Entonces, desinforman. Y verdaderamente él es abogado. Y esas cosas a veces indignan un poco, porque está escuchando gente que no tiene es como si a mí me hablan de medicina y yo escucho todo. Pero bueno, ahí está donde uno tiene que ser curioso y dudar. Bien, bueno, pasemos entonces a ver, porque todo esto en relación al tema de los indultos y en relación a estos actos de fuerza y la nulidad de las leyes, ¿no? de que se habían sancionado o dictado, leyes no, decretos, leyes que se habían dictado en todos los últimos gobiernos de facto, dieron mucho que hablar en la historia de nuestro país. Fue un proceso muy largo. Entonces nosotros nos vamos a encontrar ahora con 2 leyes que se sancionan, muy breves son las leyes, que se sancionan durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Una es la ley conocida como de punto final, la ley 23.492, y otro que es del año 86, ¿sí? 23.492. Sí, 23.492, 23.492, que es la ley, quizá la escucharon nombrar, del punto final. Y luego tienen la ley de obediencia debida. Bien, no es debida separado, obediencia de la vida, no, todo junto, de deber, con B larga, obediencia debida, bien, que se debe, viene de deber. Esta es la ley 23.521, 23.521, que esta es sancionada y posteriormente promulgada en el año 1987, a los meses. Son 2 leyes muy breves, que básicamente solo tomamos el artículo 1, porque las otras son leyes de forma, son artículos de forma. A ver, vamos a hacer un poco de historia, que quizá ustedes ya lo vieron en la materia anterior. Nosotros estamos acá, ya nomás de antemano,
en las elecciones, en la campaña presidencial de 1983. Por un lado teníamos a Alfonsín, que se presentaba por el partido político, estoy hablando de los partidos más importantes, no eran los únicos que se presentaban. Raúl Alfonsín y por el otro lado Ítalo Luder. Tenemos que posicionarnos no a hoy, a lo que era en ese momento, que se había llegado, ¿bien? Era un gran logro el que se hubiera ido todo ese proceso tan oscuro, pero los militares seguían teniendo mucho poder. Pero no solo el poder irradiaba de los militares y de las atribuciones que pudieran tener. Debemos ser sinceros y saber que había una gran parte de la población, hoy no es prácticamente, no escuchamos decir que estábamos mejor en la época de los militares o con los militares, ¿bien? Hoy se vive otra historia, otra cosa en nuestra sociedad, pero en su momento había mucha gente que seguía apoyando y seguía teniendo nostalgia por esas, porque los militares estuvieran nuevamente, creyendo que tenían una visión muy sesgada, ¿verdad? Creyendo que solamente de esa manera podía haber orden. Y también teníamos a la iglesia, ¿bien? Que tenía mucho poder, y que la iglesia, no voy a decirla toda, pero también le había dado apoyo, ¿sí? O al menos le dio la espalda a todo lo que ocurría en ese momento en la sociedad. Entonces, la democracia era un bebé, estaba en pañales. En ese momento, incluso, por parte del candidato a presidente por el peronismo, se hablaba y se reconocía que si ganaba, iba a haber una especie de amnistía para todos los que habían participado en el proceso de reorganización nacional, ¿sí? Que era el último gobierno militar, donde estuvieron 3 juntas, actuaron, porque se fueron cambiando los distintos representantes, pero hubo 3 juntas. Ya se decía en la campaña, no así por parte de Alfonsín, que Alfonsín sí sostenía, que ya era parte de su discurso de campaña, que iba a querer investigar y llevar adelante e instar para que estos actos no se dieran nunca más, pero también dejaba entrever y también decía, y esto hay que ser honesto, que había que diferenciar entre quienes habían dado las órdenes y quienes habían cumplido con su deber, porque para esto nosotros nos tenemos que ir no a nuestra mente libre, ¿sí? Tenemos que ir a lo que era el código militar, ¿sí? Y todo el sistema castrense, que el de abajo no discute la orden, simplemente la acata. A ustedes les puede hacer ruido, pueden decir, no, esto es una barbaridad, pero estoy hablando de ese sistema, ¿sí? El inferior no acata la orden. Esto era como cuando nos educaban a ustedes, son muy jóvenes, la mayoría, pero antes tu padre o tu madre, sobre todo el padre, te decía, hace tal cosa, y nosotros qué íbamos a discutir. Directamente acatábamos, o se animaba alguno, Graciela, decíamos nosotros, no, a mí me parece que no, imposible, imposible. Y si nos vamos, hablen con sus abuelos, ¿sale? Antes se trataba de usted a los padres, no es como hoy día que usted, yo le digo a mi hijo una cosa y me vuelve, esto vivimos en una negociación, parece un sindicato mi casa, vivimos en una negociación constante, en paritarias permanentes estamos, ¿bien? Hoy día no, es otra cosa, ¿bien? Entonces, este sistema castrense, el inferior no discute la norma, la orden. Ustedes dicen, pero aunque le parece que es injusta, aunque sí, absolutamente, tiene 2 caminos, o la cumple o se va, no hay otra. ¿Bien? Profe, entonces, es como cuando sí, se habló de los juicios a los nazis, el de los muros, el que da, o sea, que se defendían del lado en que en realidad ellos cumplieron la orden bajo la presión estatal, o sea, que fue bajo la presión del Estado. Exactamente así. Y vas a ver vos, Micaela, que en los juicios de la verdad, que ahora vamos a pasar a hablar de ellos, se toma mucho de estos juicios de Nuremberg. Entonces, gana Alfonsín finalmente las elecciones y a los 3 días de asumir, ya él crea una comisión que va a ser la CONADEP, la Comisión de Investigación, de lo que había sido todo el accionar, ¿sí?, de este último gobierno, de todo este proceso de organización nacional, en lo que hacía a persecución de las personas, actos sistemáticos de violación de los derechos humanos, apropiación de niños, ¿sí?, la apropiación o el avasallamiento a la propiedad privada, bien. Porque fue algo, insisto, algo sistemático, quizá lo más
aberrante que nosotros podemos, o que lo que más nos hace ruido, era cómo se mató, violó, ocultó, hizo desaparecer. Sí, pero hubieron muchos más actos de agresión a la persona en su generalidad, en lo que hace, por ejemplo, al derecho de la propiedad también, a sus libertades individuales, a la expresión. Bien, entonces, por un lado, Alfonsín firma el decreto para que se cree esta comisión de investigación, que va a ser finalmente el informe que realice CONADEP, va a ser el puntapié para lo que posteriormente se va a utilizar como parte de la acusación de la Fiscalía cuando se hagan los juicios de la verdad. Pero bueno, también en 1986 y en 1987 nos encontramos con estas dos leyes. ¿Qué decía, por un lado? Porque estas dos leyes fueron ampliamente criticadas, muy criticadas, y posteriormente fueron derogadas y declaradas nulas, que ahora lo vamos a ver. Pero fundamentalmente, estas dos leyes que decían, por un lado la ley del punto final, determinaba lo siguiente, que si desde el momento en que esta ley, que era el 24 de diciembre, la ley fue promulgada, ¿sí? Día de Navidad de 1986, a partir de allí había 60 días corridos, determina la ley, estoy hablando del artículo 1 de la ley, 60 días corridos, ¿sí? Era el plazo para presentar demanda o querella contra las personas que habían participado de estos actos sistemáticos de violación de los derechos humanos en el último proceso de reorganización nacional. A partir de ese plazo, ¿sí? Aquella persona que no tenía una demanda, que no había sido citado indagatoria, que no estaba rebelde o que no estaba prófugo, lo resumimos, porque tanto estar rebelde o estar prófugo son dos situaciones procesales. Ya tenés una causa abierta, ¿sí? Te fuiste y te presentaste, bien, estás prófugo, tenés una orden de captura, o tampoco te presentaste ante tribunales y estás rebelde. Si no constituiste domicilio, no hiciste nada. Concretamente, vencido ese plazo, todo aquel que no tuviera una querella, una demanda, un proceso en contra, una citación indagatoria, a partir de ahí no se lo podía llevar más a la justicia. 60 días. Con todo el marco anterior que yo les decía a ustedes, lo que era reunir prueba, 60 días. ¿Bien? Ustedes dicen, ¿pero cómo? Pasados los 60 días ya no se podía investigar más. Ley del punto final. ¿Bien? Y esto se complementó con la ley de obediencia debida, que era la que yo les citaba a ustedes. Esta ley de obediencia debida determinaba, que es promulgada en el 87, en junio del 87, acá determinaba, y les leo el artículo 1 nomás, se presume sin admitir prueba en contrario. Punto. Era una presunción que no admitía prueba en contrario. Se decretaba de esta manera. Que, bueno, luego sigue diciendo que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban carácter de oficial, jefe, oficial subalterno, suboficial, personal de tropas de Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, entraban todas las fuerzas de seguridad, no solamente las de las, ¿cómo es? No solamente Fuerzas Armadas, no eran punibles. Esta ley, dicho de otra manera, solamente se podía perseguir por los delitos cometidos a las personas que eran de mayor rango dentro de las 3 Fuerzas Armadas, dentro de las fuerzas de seguridad, dentro de las fuerzas penitenciarias o de la policía. Desde el cargo de oficial jefe para abajo, es decir, oficial subalterno, suboficial o personal de tropa, no podían ser perseguidos por los delitos que hubieran cometido, porque se aplicaba aquí este código militar que se suponía que habían cumplido los actos por esta orden impartida por el superior, que solo puede ser acatada. Bien, ¿qué ocurre? Yo les decía a ustedes, ni bien asume Alfonsín, firma el decreto para que se forme esta comisión llamada CONADEP, para que investigue todo lo que había pasado en ese proceso de reorganización nacional. Al poco tiempo que también asume Alfonsín, ¿sí? Este código militar es modificado, ¿sí? Y se establece por el Congreso. Y se establece que todas las sentencias entre comillas, todas las resoluciones que dicta el Consejo de Guerra, porque antes los actos de estos militares se analizaban y se juzgaban entre ellos ante un Consejo de Guerra, ¿sí? Era como un tribunal especial.
Entonces, se estableció que, ojo, a partir de ahora el código se modificaba y a partir del año 86, esa resolución que dictara el Consejo de Guerra tenía un recurso de apelación ante las cámaras federales. Ops. Pasaba a ser revisado, ya no quedaba solo dentro de la esfera del ámbito castrense. ¿Me van siguiendo? No, era recurrido, era posible recurrir y discutir ante una cámara federal. Entonces acá pasaba la justicia federal a intervenir y a revisar lo que había dispuesto el tribunal militar. Entonces, cuando Alfonsín, esto es parte de la historia, cuando Alfonsín decide firmar el decreto de la CONADEP y la CONADEP comienza a funcionar, digamos, entre bambalinas, la intención del cual era, bueno, que todos estos funcionarios que habían participado en estos actos, suboficiales, subalternos y demás, se fueran depurando solo, o se fueran, renunciaran, ¿sí? O el mismo Consejo de Guerra los resolviera y le aplicara algún tipo de sanción. Lo que no contaba en ese momento Alfonsín era con este recurso ante la Cámara Federal, que ahora se abría a toda la sociedad a la revisión de las causas. Entonces, ahí está la raíz de estas dos leyes que dicta con posterioridad, porque muchos solo tratan de ver que, ¿se acuerdan? Los atentados que se dieron en 1987, donde participó Aldo Rico, los atentados de Semana Santa, de Montecaseros, posteriormente el de Villa Martelli de 1988. Muchos intentaron, pero sobre todo todo ese malestar que había, ¿sí?, en las Fuerzas Armadas, muchos dijeron que este malestar fue el motivo directo para que se firmaran estas dos leyes. No fue así. Ya Alfonsín había hablado algo en su campaña, insisto, de que solo se iba a hacer el juicio los más altos funcionarios, los que decidían, no los que habían cumplido las órdenes. ¿Bien? También tenemos que mencionar, como recién lo referenciaba también Micaela, que el único antecedente fue cuando se realiza el juicio a los nazis, ¿sí? Estos juicios que se realizan a raíz del informe que realiza la CONADEP, estos juicios que se realizan en su momento a los más altos funcionarios y directivos, Videla, Macera, Viola, a los altos funcionarios que formaron las 3 juntas de las Fuerzas Armadas en ese proceso de reorganización nacional, fue único. No había antecedente en el mundo. Haber llevado a esas 3 juntas, ¿sí?, a estar sentados frente al banquillo de los acusados, y era muy... ayer leía que fue en 1985 cuando se hace este juicio. Ayer leía un artículo de Borges que describía en ese momento lo que era ver a esos todopoderosos que habían violado sistemáticamente, como recién lo decía Juan, que habían violado sistemáticamente la Constitución y todos los derechos humanos, tan puntillosos, nombrando a sus abogados, ¿sí?, exigiendo el cumplimiento de todo el debido proceso, ¿sí?, que por supuesto se les respetaron todas las garantías, pero qué ironía, ¿no? Ellos que habían avasallado todos los derechos de todo el mundo, porque la verdad que por simplemente portar un apellido o estudiar en una facultad o estudiar en determinada facultad, ni hablar si estudiaba psicología, o por aparecer en una agenda como amigo de un amigo directamente a Rambla, bebé, bueno, vamos a hablar de las atrocidades, ¿verdad? Ellos exigían hasta lo último, ¿bien? Qué contrasentido. Hay un libro muy interesante que es para que, yo lo leí a efectos de, quería escuchar la otra parte, ¿bien?, que se llama Disposición Final, que es un libro, una entrevista que realiza un periodista, Seferino Reato, que es un periodista que suele estar en televisión, lo suelen entrevistar, le hace a Videla, en lugar de detención. Son las explicaciones de Videla. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿yo para qué quiero leer eso? A mí siempre me resulta interesante tratar de escuchar las dos campanas, por más que mi postura no va a cambiar, tengo una opinión formada. Pero es muy interesante ver cómo pensaban, ¿verdad? Qué bárbaro. Es simplemente eso. Por supuesto niega todo, como por ejemplo el plan sistemático de apropiación de bebés,
niegan todos. Pero por si a alguno le interesa, es un libro breve, corto, ¿sí? Tenemos Igual, que formar profe, opinión con fundamento. lo de la negación es lo mismo que pasa con la iglesia cuando se la juzga por todos los delitos, en general. O sea, lo Si de no la te escuché la negación. primera parte. Que lo de la Sí, por negación supuesto. es lo mismo que ocurre cuando se la juzga a la iglesia, tanto por los delitos durante la dictadura como los que se siguen cometiendo en realidad. O sea, en general. Vos escuchás un dicho, es muy viejo, que entre bueyes no hay cornada. ¿Bien? Pedirle a la iglesia que en esa institución, la iglesia, pues si vos tocaste el tema de la iglesia, esa institución tan fuerte, que se ha mantenido, vos fíjate, han caído imperios, han caído estados, y la iglesia. Perdón, pero pedirle a los mismos hombres que juzguen, esto yo siempre doy el caso, como que yo diga, chicos, denme el nombre de quién se copia. Mentira, no me va a dar el nombre de quién se copia. Ingenua mía, que diga, a ver, Luis Benítez, cito acá, para que vos me digas a mí quiénes se copian. No, porque lamentablemente, ¿entienden? ¿No? Que es una cuestión de la propia sobrevivencia. No los estoy justificando, Micaela, pero es así. A ver, si seguramente apuntás a esto, la gran cantidad de abusos que se han cometido, de todo tipo, no solo sexuales, que se han cometido dentro de lo que es la comunidad religiosa, ¿sí? de lo que es la iglesia. A ver, ¿eso no se sabía? ¿No se conocía? Qué raro. Siempre se conoce, lo que pasa es que siempre hay... mira, para mí es tan dañino quien comete los actos como quien los calla. Es tan dañino. Porque acá también, en general, como sociedad, también somos bastantes negadores, ¿sí? No solo es quien, en su momento ustedes eran muy pequeños, no, ustedes ni habían nacido, perdón. Yo era chica, muy chica, no sabía qué pasaba. Gracias a Dios en mi familia no hubo ninguna situación de desaparición ni nada, pero porque éramos todos muy chicos, mis papás no tenían una actividad política ni mucho menos, pero era como que se decía, la gente decía, algo habrá hecho. Algo habrá hecho, era no meterse, algo habrá hecho. ¿A mí qué me importaba? Si total era el vecino de al lado, con esa estupidez de creer. Y miren, chicos, lamentablemente, este episodio insisto, el que Alberto nos encerrara durante 9 meses por una pluma de una lapicera, porque firmó un decreto que él mismo ahora pretende que es inconstitucional, ¿bien? ¿Cuánto antes venían limitando nuestros derechos? Pero a mí qué me importaba, porque primero se limitaban los derechos de uno, después los derechos del otro, y si a mí no me tocan, si yo puedo seguir saliendo a mi casa, es así o no es así. Como sociedad somos muy individualistas. Si son los derechos del otro, a mí qué me interesa. Si son los derechos, lo vemos en todo. Pero se nos está cerrando todo como un cuello de botella. Yo tiro el plástico a la calle, ¿a mí qué me interesa? Si el medio ambiente, yo total, tengo 50 años, pero bueno, y mi hijo verá qué planeta se va a vivir. No me interesa. Así pasa. Estamos así hasta que no nos toca. ¿Y cuál fue el problema? Miren, chicos, ocurrió en el Corralito. ¿Cuál fue la diferencia del Corralito? ¿Por qué estalló el país? Porque tocó a los de la clase media alta. Que todos... ¿Cuántas violaciones sistemáticas del derecho de propiedad había antes? A personas que entienden a lo que voy. Lo que pasa es que, claro, ahora es como un tsunami. Nos encerraron a todos. Diga, madre mía, no podemos viajar al exterior. No estoy atacando una clase determinada. Pero a ver, antes que Alberto hiciera todo eso, daba ya muestras. Daba muestras. Y en especial Alberto. Ayer veía todos los discursos que había dado previos a elogiar a Moyano, que aparte ahora está citado indagatoria. Un presidente elogiando a Moyano como uno de los grandes sindicalistas del país. Y antes de eso, cuando era joven, porque en un momento tuvo la edad de ustedes, era uno de los que junto con Menem lo hizo, Menem lo hizo, quería descabezar a todos los sindicatos. Fue mutando. Ustedes me pueden decir, bueno, pero... Sí, estamos de una manera de un lado para el otro. Es un hombre que parece un camaleón, muta. Bien, la misma presidenta que dijo que había firmado un pacto de impunidad con Irán, después nos dijo que no, y se abrazaba diciendo que se habían reconciliado. O sea, a ver, hay indicios. Lo que pasa, Micaela, es que miramos para el otro lado. Porque mientras yo pueda salir a la calle, yo pueda trabajar, y yo, ¿qué me importa lo que te pasa a vos? No me importa. ¿Es así o no es así? Y si no, lo que sale en las redes. Si no, lo que pasaba el otro día con esa docente, ¿sí?
con su jean y sus manos en el bolsillo, que insultaba y degradaba a los alumnos. Porque ya no me importa a mí lo que diga, ni me importa, que a muchas cosas eran mentiras, pero no porque lo diga yo, porque decía cosas que no dice la Constitución. Eso digo, mentira porque dice cosas que no dice la Constitución, nada más que eso. Pero más allá de lo que sea, la forma en que denigraba y gritaba a esos chicos. Eso es lo que a mí me impactó. Le saqué el audio para verla, porque no me importaba lo que decía, porque puede tener otra opinión, pero vos no podés estar frente a un aula y hacer esas gesticulaciones y esas cosas. Eso ya venía pasando en la escuela pública, y pasa en la escuela pública. Estos chicos porque se animaron a grabarlo. Y ahora cuestionamos al chico, y le decimos, no, lo que pasa es que haber votado más. No sé a quién votó el chico, que de hecho no sé ni qué edad tiene, porque ni siquiera votó él, porque creo que tiene 14 años. A ver, vote a quien vote y sea quien sea. Y la docente que decía, me hizo preguntas que me hicieron sacar. Es como que ustedes me pregunten algo a mí, que tocan en el... que yo les grite y los insulte. ¿Por qué? ¿Lo que estamos hablando? Pero ¿entienden a lo que voy? Y el presidente dijo que se había armado un debate. ¿Puede decir este presidente? Yo no sé verdaderamente, chicos. Ustedes dirán, bueno, está ensañado. No, pero es que, no sé, que ¿ustedes les parece que era un debate eso? Porque a lo mejor yo ya estoy vieja y estoy amarga, porque verdaderamente era una cosa... No sé, me quedé pasmada. Me puse en la piel de ese chico. Y qué valiente el chico de filmar, el otro, el compañero. Degradando. Entonces, vos tenés Igual, que crear... Sí. Son un montón de cosas que fueron pasando. Y sin embargo, no solo en la escuela pública. Yo fui a escuela privada y una docente de política en 5º año me dijo que el que es pobre y nunca va a avanzar, y el de clase media lo mismo. Me lo dijo así. O sea, y todos se la quedaron mirando como una docente que te diga que no vas a avanzar y salir del molde. Micaela, tenés razón. Micaela, tenés razón. No, yo fui a la escuela pública, ¿sabés por qué? Sí, en la escuela privada también. Y ahora les voy a decir algo. ¿Quién no tuvo en su vida un docente que te dijo que si tenía fea letra no ibas a llegar a nada, que si era... Bien, a los docentes le decían que era tonto. ¿Vos sabías que no sabía matemática? ¿No sabía matemática? ¿Vos sabías que a Jordan, el que lo entrenaba, se fue a probar a un club de básquet y le dijeron que nunca iba a llegar a nada? Y a Messi, les pongo distintos ejemplos. ¿Quién no tuvo un profesor que te dijo, vos no vas a servir para nada? O vos, creo que tuvimos todos, ¿o no? Y más en la secundaria. Vos no te olvides nunca de algo, Micaela. Cuando yo hablo de acá y te estoy catalogando a vos o a quien sea, no estoy hablando por vos, estoy hablando de mí. Seguramente era el concepto de esa mujer que no se podía llegar a otro lado. Que si vos eras pobre... es como la estatura, si me dice 1,40 no vas a poder llegar a medir 1,80, ¿bien? No, eso hablaba de la docente. Lo que pasa es que uno se da cuenta cuando ya llegas a mi edad, pero un docente de eso, estoy de acuerdo con vos, claro que te puede llegar a mí realmente me pareció una falta de respeto que un docente que se supone que es el que te tiene que formar e incentivar a llegar a más, te diga que porque estás en la clase que estás no vas a salir de ahí. Me parece que vos como docente tenés que incentivar a ese chico a salir del molde, a mostrarle que hay un mundo afuera del molde. Pero que ella no lo que teniendo la oportunidad. Sí. Coincido totalmente. Sobre todo en un país como en Argentina. ¿Sabés por qué? Porque la educación, vos tenés acá educación pública. Y lo que equipara, ¿sabés lo que es? Lo que da movilidad, la educación. La educación. Si no te vas a países como México, a países como Chile, al resto de los países de Latinoamérica, ¿bien? Acá está María, que no me hará mentir, estudiar afuera es muy costoso, Andá nomás a una universidad de Estados Unidos, anda a México, ¿bien? Anda a Chile, anda a Uruguay, anda a Brasil, ¿bien? Y acá tenemos, ¿y qué te da movilidad, Micaela? Coincido con lo que hablábamos en la clase pasada, ¿bien? La formación, porque si no, yo misma no hubiera podido elevar y poder estudiar, porque mis papás no tenían el dinero para poder enviarme a una facultad paga. Claro que no. Por eso el compromiso de los que estudiamos con la universidad pública. ¿Por qué? Porque ya que tenés la posibilidad de estudiar acá, ¿sí? Hay que estudiar mucho. Profe. ¿Sí? Y algo que yo salvo de la educación de acá, pues lo poco o mucho que he podido como ver, es la forma de tanto los alumnos como el docente de decirle a uno, o a mí me ha pasado, como de estimular lo que todavía se puede, que no se quede, o sea, a mí me siento que es como que aunque yo tengo 50 años, que ya estoy grande y todo ese cuento,
y tengo una profesión de pues que ejerzo, pero sí veo que acá incentivan más al estudiante y el profesor se compromete más con el estudiante. En Colombia es más como quien dice, el profesor le dice a uno, yo ya estudié, usted verá qué hace. Es más como que el otro, el compañero es como, yo te ayudo, pero me pagas. ¿Sí ve? Claro. Es como, no hay Claro. eso. Lo que pasa es que también, yo recuerdo que en México, que fui muchas veces, y había una persona, uno de los que te lleva manejando, que nos decía, él tenía 3 hijos y de los 3 tenía que elegir a uno, solo uno iba a poder estudiar en la facultad. Y trabajaba todo el día él, la mujer y su hijo mayor para que ese chico, o sea, ¿qué pasa en Chile? Cuando decimos que Chile está todo genial, está todo lindo, nadie... Sí, pero Chile tiene 2 clases sociales, la baja, y una muy privilegiada que parece en la época del virreinato, solo algunos... Entonces, insisto, Micaela, lo que te da movilidad es eso. No, ¿cómo? Que yo no vine. Eso era en la época de la monarquía, el que nació el rey, el que nació del pueblo. No, lo que pasa es que lo que a mí me preocupó más ese día en realidad fue el porcentaje de alumnos de mi clase que apoyaron ese pensamiento, que la acompañaron en el pensamiento. O sea, yo le dije, a mí me pareció una falta de respeto en ese momento decir que nosotros, porque por ahí éramos clase media bajo, clase media normal, no íbamos a llegar a otro tipo de clase o no íbamos a llegar a algo que en ese momento no teníamos, o que el chico que es pobre y no va a salir de ahí. Yo en ese momento estaba en una ONG y estaba en muchos barrios de Mar del Plata y me dijo, vos ese chico con el que estás hoy no va a llegar más del lugar donde está hoy. Y yo la miré como, me pareció totalmente una falta de respeto. Sí, y después está en uno, también, sí. Yo entiendo lo que vos decís, y después está en uno, ¿bien? Porque insisto, que no cegás, te dicen te lo pueden llegar a decir millones de veces, pero bueno, después está en lo que uno, esto es como cuando vas a entrar al constitucional y el anterior que salió y le fue mal te va a decir, no te presentes porque no aprobás. ¿Vos sabés qué tenés que decir con eso? A ver, yo vivo mi vida y mi experiencia, veo. No dejarme guiar por... Esa era la opinión de una, que coincido con vos, que hace mucho daño, claro que sí, ¿bien? Pero bueno, esto es un plan sistemático que viene desde siempre, ¿bien? Que la escuela pública, o sea, que no haya un verdadero control de quiénes son los docentes. Y te lo remato con esto para continuar. La docencia fue una actividad que siempre estuvo muy mal paga, como los enfermeros. ¿Bien? Y son para mí de las actividades más sencillas pero más importantes. Porque quien forma a la persona, no más, desde que vas a salita de ya cada vez menos edad van los chicos, ¿bien? Ya desde la primaria es importantísimo, porque eso que plasmas en la primaria y en la secundaria es lo que te acompaña toda la vida, no ya en la facultad, primaria y secundaria. Entonces, ¿en manos de quiénes dejamos a nuestros hijos? Es terrible, coincido con vos, Micaela, pero hay que seguir, vamos, tenemos que tratar, ustedes son los próximos docentes o lo que vayan a hacer, las generaciones de ustedes, ¿bien? Entonces, sí, estamos complicados, coincido con vos, pero no nos tiene que desalentar. Tenemos que seguir, como dice María, tenemos que seguir para adelante. Bueno, ¿qué pasó entonces? Nos quedamos en las leyes. ¿Se entendieron obediencia debida y punto final? Sí. Entonces, estas leyes, si bien tuvimos el juicio de las juntas, ¿bien? Todos los que se encontraban por debajo, en estas categorías inferiores, no fueron llevados a juicio. Entonces, esto comienza a la par, poco a poco, comienza el derecho internacional a tener mucha fuerza, y ustedes lo estarán viendo con el doctor Pagni, comienza a hablarse de otro tipo de Estado, de un Estado más integracionista, de un Estado más abierto, ¿sí? Comienza a hablarse de un derecho ya no tan cerrado fronteras adentro, sino empezamos a hablar de un Estado más globalizado. Y en el derecho internacional comienza a darse con mucha fuerza todo esto del derecho de gentes, ¿sí? Y de la protección a los derechos humanos a nivel mundial. Ya no importaba en qué país se encontraba la persona. Teníamos que tratar, que es una gran lucha y una gran deuda hoy día, de a la vista está lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Afganistán, ¿no? Y tanto genocidio, en África, en tanta gente que sufre, en forma sistemática, insisto, cuando es desde el poder que se da esta persecución y esta forma de privar de los derechos, es mucho más grave.
Bien, entonces, el derecho de gentes apunta a esto, esta comunidad internacional. A raíz de ello, en el año 1998, por la ley no importa el número acá, no me interesa, que yo se las doy por si ustedes quieren buscar, pero las leyes son de un solo artículo, 24.952, insisto, no importa el número, la ley tiene un solo artículo, bien. Se derogan estas dos leyes, la de obediencia debida y la de punto final. Quizás sí es interesante la fecha, en el año 1998. Estas dos normas se derogan, pierden vigencia. Y en el año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, estas normas, ambas, de obediencia debida y de punto final, son declaradas nulas. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre que haya sido derogada y entre que haya sido... ¡Ay, salud! Y entre que haya sido declarada nula? Nos llevó con su estornudo a Colombia. La que haya sido la obediencia debida, ¿cuál es la diferencia entre ser derogada y entre que haya sido anulada? El primero, antes que nada, el tema de la anulación es un tema que trae mucho debate. Porque, por lo siguiente, ¿el Congreso puede, a una ley que dictó él, anularla y quitarle efectos? Es una explicación tonta que voy a dar, pero cuando la anula, quita efecto para todo el mundo. Ya no se aplica más para nadie. O las leyes que dicta el Congreso solamente las puede revisar el Poder Judicial. Si el Poder Judicial, a través del control de constitucionalidad. Es otro poder el que revisa a las leyes que dicta el Congreso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Acá el propio Congreso, que años antes había dictado, y no me van a decir, bueno, pero cambió la composición, no, estamos hablando del Congreso como institución, ¿sí? Años antes había dictado la ley de obediencia debida y de punto final, ahora ¿qué hace? Muchos años después, las anula. Dice, no, estas dos leyes las dictamos mal, están mal sancionadas. ¿Por qué? Y porque no son leyes que respetan los derechos humanos, por lo que fuere, directamente las anulan. Bien, muchos creen, se tomó también, hubo un gran debate al respecto, que era más que nada como una demostración política, bien, del gobierno de Kirchner de quitarle validez a estas normas. Otros, entre ellos Fait, criticó mucho esta atribución, esta medida del Congreso, diciendo, no, es el Poder Judicial quien tiene que, en cada caso en concreto, quitarle efectos a la norma a través del control de constitucionalidad, porque no está previsto como un mecanismo que la Constitución posteriormente anule, que el Congreso anule la ley. Cuando en 1998, ya estoy, Renata, cuando en 1998 las leyes se derogan, ya no se aplicaban más para los próximos casos. Les voy a explicar la diferencia entre derogar y anular. Ya no se aplicaban más para los próximos casos. Pero en cambio seguían estando latentes todos los juicios, ¿sí? En todos los casos donde ya se había aplicado la ley de obediencia debida y punto final. Entonces, cuando se declaran nulas, en esos juicios donde se había invocado la ley de obediencia debida y punto final, ¿qué se dijo ahora? No, vengan todos acá, no importa que haya sido tropa, suboficial, lo que sea, vengan todos que los vamos a enjuiciar. ¿Soy clara al explicar la diferencia entre lo que es declarar que se haya derogado y que se haya anulado? Profe, le hago una pregunta. ¿Se entiende? Sí, Graciela. No, sí, entonces, si se deroga, queda siempre como en un estado que puede reactivarse. Esto es lo que quiere decir, en cambio nula queda como... No. Cuando en 1998 se declara se abroga la ley, se deroga, ¿sí? Esa ley ya no existe, ya no se puede aplicar más, ¿sí? Para las próximas causas, o sea, cualquier otro militar que hubiera sido querellado o llevado a justicia, ya no la podía invocar. ¿Comprendés? Un jefe de tropa no podía decir, no, yo me amparo en la ley de obediencia debida, no, porque ya no existía. ¿Eso queda claro? Lo que es derogar. Ahora bien, hasta ese día, profe, había habido otra gente, ya estoy, Valentina, porque ahora explico lo que es la nulidad. Hasta ese día habían existido otras series de causas donde se había intentado llevar a subalternos, por darte un ejemplo, ¿sí?, ante la justicia, pero no se había podido porque se habían amparado en esa ley.
¿sí? Y se le seguía aplicando Anteriormente. esa ley. Claro, anteriormente, porque además en penal siempre se aplica la ley penal más benigna. Esto es un principio del artículo 18, ¿sí? Entonces, Sí. está bien, no se podía aplicar de acá en más cuando se deroga, pero los anteriores que la habían invocado Claro, ahora entiendo. seguían amparados ahí, con un paraguas estaban abajo de esa ley, los anteriores. Al declarar nulas las leyes, cae todo. Entonces ya se te borró el paraguas, anterior y no anterior. ¿Eso querías preguntar, Renata? Ya estoy, Valentina. ¿Eso querías preguntar, Renata? Ah, bien. Valentina, decime. Sí, es que justo se me apagó la máquina porque no tenía más batería, entonces no escuché, no escuché qué es derogar y qué es... ¿Desde cuándo te fuiste? Desde que hace ya como 3 horas que no estabas. No, pero no importa, si no pregunto en el grupo y que me lo pasen o lo busco yo. ¿Qué es lo que te faltó? ¿Cuál era la diferencia entre derogar y nulidad? Ah, acá no enganchaste la última parte, no está. Derogar significa que de ahí en más, para las futuras causas, nadie la va a poder invocar. No existe la ley. En cambio, insisto, en forma previa a la fecha de la derogación, había procesos y causas que se habían querido iniciar contra esta tropa, estos subalternos, estos suboficiales, y ellos se habían amparado, habían dicho, no, espere, a mí no me venga a buscar, porque yo por obediencia debida o por ley de punto final, a mí no me venga a buscar. Entonces, al declarar la nulidad de la ley, esta nulidad absoluta, tomamos como que nunca existió la norma. Por lo tanto, esa protección desapareció, porque además en derecho penal hay un principio básico que establece lo siguiente: la ley nunca es retroactiva, cualquier norma, cualquier modificación siempre se aplica de ahí para adelante. Entonces quedaban todos estos señores a quienes se habían querido hacer juicio y habían invocado la ley de obediencia debida y punto final, no se los podía llevar a juicio, porque no se les podía cambiar su situación. ¿Me van siguiendo? Porque se habían amparado con esas leyes, pero al declararlas nulas, quedaron como desnudos, como si nunca hubiera existido. Y de allí, por eso se hacen posteriormente los juicios de la verdad. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Natalia, ¿comprendés? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, Graciela. Profe. Sí. No, que yo me tengo que ir porque tengo que ir a cursar civil y si pierdo el bondi no me pasa otro. Bien, vaya. Así que sí, me voy porque si no, no llego a cursar. Ya estamos terminando. Sí, 2 palabras y ya terminamos. Anda, tranquila. Gracias por avisar. Entonces, estas leyes por eso se deroga primero, luego se declara nula. Y posteriormente la Corte, bien, que ya había algunas cámaras federales, habían estado hablando también de la inconstitucionalidad de estas leyes de obediencia debida y de punto final. La Corte posteriormente, en el año 2005, habla también específicamente de la inconstitucionalidad de estas leyes de obediencia debida y de punto final. Es una causa poblete, no es para que lean el fallo o que quiera nutrirlo, sí, es una poblete. Claudia era una chica que había sido robada, ¿sí? Y sus 2 padres, una persona chilena que no tenía, un hombre chileno que le faltaban sus 2 piernas, amputado, y una chica, como puede decir cualquiera de ustedes, jovencita, que estudiaba psicología, y el bebé de unos meses. Fueron todos llevados a campos de detención ilegal, torturados, los 2 papás al día de la fecha desaparecidos, y ella fue entregada a otro matrimonio, ¿sí? Anotada como si tuviera otro nombre, ¿verdad? No por adopción ni nada, se la apropiaron, fue robada. Y fíjense ustedes que por esta ley de obediencia debida y de punto final, no se podía llevar a estos señores por los delitos de lesa humanidad, de desaparición, de violación, de tortura, pero sí por apropiación de menores, por robo de bebé. Fíjense qué contrasentido. Por robo de bebé sí se le podía hacer causa. Y esta causa la inicia esta chica, Poblete, Claudia,
cuando después más grande se da cuenta que ella empieza a recabar datos acerca de sus padres. Además, bueno, se empieza a dar cuenta que estaba en un hogar que le habían robado la identidad, que no era el de ella. Entonces finalmente se lo lleva a juicio y en esa causa Poblete, la Corte finalmente en el año 2005 declara la inconstitucionalidad de estas dos leyes. En forma anterior ya la Corte se había expedido en algunos otros puntos, como por ejemplo cuando hablaba de la imprescriptibilidad, ya se empezaba a hablar de ese derecho de gentes, de la imprescriptibilidad de las causas de lesa humanidad, ¿sí? En el año 2004, la causa Arancibia Clavel. Ya se empezaba, ustedes me pueden decir, recién en el 2004, recién en el 2005, sí chicos, no fue un proceso fácil, pero también la sociedad estaba muy negada a todo esto, a volver sobre eso, y a ver qué nos había pasado. Y no nos olvidemos de algo. Así como Alfonsín, a duras penas, en forma, lo podemos criticar o no, llevó a estas juntas militares, a la justicia, a los de mayor rango, nosotros tuvimos a Menem, que durante el año 89 y 90, a través de distintos decretos, indultó en una serie bajo una idea de pacificar la sociedad, indultó a quienes, y a todos, muchos de estos procesados, ¿sí?, de alto rango, militares, Martínez de Oz, que era el ministro de Economía, y también a guerrilleros. Los indultó, los perdonó. ¿Sí? Y otra vez para atrás como estábamos, todos otra vez juntos y revueltos. Y estos indultos también son llevados posteriormente incluso también indulta a los que se habían levantado en armas contra Alfonsín, como yo les mencionaba recién, en Montecaseros, en el levantamiento de Semana Santa, en 1987, 1988, ¿bien? Y estos indultos se declaran inconstitucionales también en el año 2010, en una causa contra Videla y Martínez de Oz, que le dicen, no, vengan, usted nada de estar libre, venga otra vez aquí a cumplir su pena, ¿bien? El indulto, recuerden que es perdón. Y no solo la Corte, es muy interesante el fallo de la Corte, no solo habla de lo que es el indulto hacia estas personas por una cuestión de que se afectó, ¿no? A una cuestión de haberse afectado de los derechos humanos, ¿sí? De haber sido lesivo, habla de la imprescriptibilidad de las causas, de todos esos conceptos volcados en este derecho de gente, sino que también había un detalle. Cuando Menem indulta a estos señores, no tenían sentencia firme los indultados, porque todavía había recursos ante la Cámara, ¿sí?, que tenían que ser resueltos. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada sobre indulto? Que para indultar la persona tiene que estar condenada, y que para que esté condenada tiene que tener sentencia firme. Bueno, estos no cumplían ese requisito. O sea, era inconstitucional por donde nosotros lo miráramos. Pero también, como todo, chicos, acá nosotros tenemos que hacer un mea culpa y decir, esos funcionarios, esos presidentes, no entraron por un hecho de fuerza, no usurparon el gobierno, que podríamos decir, ¿qué pasó? Amanecimos un día y lo vimos ahí sentado con sus patillas. No votamos. Entonces también como sociedad tenemos que empezar a hacernos responsables de lo que elegimos. Y acá muchos de ustedes me pueden decir, somos jovencitos, yo no viví así, tienen razón. Pero bien, hablo sobre todo a la generación mía, a la anterior y a la anterior y todo, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Y qué estamos haciendo? Por eso tenemos que ser conscientes al momento de votar. Ustedes tienen que ser conscientes que es el momento de hablar. Este es como el día del parcial. Tienen un momento para hablar. Y justo me quedé callado el día del parcial. Digo, justo el día del parcial. Bien, acá lo mismo. El día de la elección, ese es el día. No, tenía frío, me quedé. Bueno, ese es el día. Bien. Bueno, ustedes para hoy tenían que leer la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, ¿qué vamos a hacer? Por favor, lean el tema concienzudamente. La clase que viene, si alguno tiene dudas, respondemos, y si no, de lleno a los tratados internacionales. Nos damos un chapuzón con el 75, inciso 22. Que es muy importante este tema, tenemos que avanzar. Bien. Apelo a que ustedes estudien porque así llegamos a ver los temas, si no nos quedamos muy empantanados. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Quedó claro más o menos todo? Sí, profesor. Bueno, la fecha del parcial también. Sí.
Yo para agregar una cosa sobre lo de las leyes de vida y obediencia de vida y punto final. Sí. No sé si, decir, leyeron en historia que subieron el prólogo de un libro de Ninos que lo escribió Alfonsín, que está muy bien explicado, muy lindo explicado. Muy perfecta tu Eso la verdad acotación. me encantó la explicación, cómo la hizo, y por si no lo quieren, por si no lo leyeron, lo tengo por si lo quieren que lo suba al grupo. Por favor, Juan, si podés hacer esa aportación, sí, estaría perfecto. Está escrito desde el punto de vista de él y habla de cómo las leyes fueron necesarias, a su parecer, para calmar un poco la situación que se estaba viviendo y todo. Exactamente, Renata. Por eso siempre intento llevarle las dos posturas, ¿verdad? O las dos posturas mayoritarias. Y por eso cuando nosotros hablamos de un hecho, no lo podemos sacar de contexto. Que esto no se trata para justificar, no, formemos la opinión que queramos formar. Se trata de que nosotros tratemos de llevar la mente. Si hoy nosotros entendemos por qué Belgrano quería una monarquía, vamos a decir, qué desgraciado este Belgrano, no, pero tenemos que llevar a ese contexto y tenemos que analizar ahí, porque si no, es como que yo hoy analice lo que hicieron mis abuelos, no sirve. Tenía que estar en esa época, porque los abuelos antes le pegaban a los hijos. Hoy sería una barbaridad, pero entienden, sí, no, lo que no significa que justifico, pero es analizar el contexto de acuerdo a la situación que se vivía. Muy bien lo que vos decías, Renata. Si podés, Juan, introducirlo en el grupo, es muy interesante. Ya lo subí recién. Ah, perfecto, Gracias. bueno, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene, salvo que alguno tenga alguna otra consulta, si no nos manejamos por el grupo. Gracias, profesora. Me retiro porque me profesora, voy a ir a la Gracias, próxima clase. que sigan bien, Gracias. que tengan buen día. Chau, chicos. Chau. Igualmente.